Segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9, amén. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Ayer hablamos del galardón, del premio. Vemos que todo eso se refiere a la salvación. Bueno, hoy vamos a tocar un versículo 9, que es el siguiente, para entender que esto habla todo de salvación. Cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bueno, vemos que siempre digo, eso se trata de salvación así, como dice acá la palabra. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Está claro la palabra, no tiene salvación. No puede llegar a la salvación. El que persevera en la doctrina de Cristo, en lo que Cristo ha enseñado, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces ese sí tiene al Padre y al Hijo, porque es el puente Jesucristo para llegar al Padre. Entonces, para llegar a la salvación. Mediante su sacrificio, vemos que los judíos, ellos venían buscando, venían corriendo, y vemos que muchos no alcanzaron la salvación porque se manifestó la apostasía en parte del pueblo, entonces no pudieron alcanzar esta liberación porque no creyeron en que Cristo era el Mesías, en Cristo Jesús. Ahora dice la palabra en Gálatas, para hacer referencia a esto, le dice Gálatas, y vamos a leer del 5:4 al 9 para entender todo el contexto y hacer, digamos, por más que escriba a distintos pueblos y algunos quieran enfocar que son distintos problemas, en sí enganchan todos los temas. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de salvación que está en Cristo. Y como dice acá la palabra 5:4 de Gálatas, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Entonces le está hablando a los judíos. Los que por la ley se justifican están desligados de Cristo y de la gracia han caído. De la salvación, o sea, no les pertenece. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu, dice, aguardamos por la fe la esperanza. ¿Cuál era la esperanza? De la justicia, justificación, es salvación. Estamos nosotros por el Espíritu aguardamos. Y como dice acá la palabra en el 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vemos que está aclarando acá y está, digamos, poniendo dos grupos. El que se circuncida, el que siga por la ley, y la incircuncisión en el sentido, también, vamos a decirlo así, estaban los que no creían ya en la ley o que se estaban aferrando a Cristo, pero también la incircuncisión está hablando de los que ya no practican la ley, pero también puede hablar en este sentido, vamos a poner los gentiles en ese caso. Y dice acá la palabra, este versículo clave, en el 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y dice en el 9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué se refiere la levadura? Guardáis, dice, de la levadura de los fariseos, dice acá la palabra. Entonces está hablando claramente de la ley. Entonces dice, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y bueno, en este sentido entendemos que, como dice acá en el 9, volviendo a Juan 1:9, dice, cualquiera que se extravía, y ellos venían corriendo bien, venían buscando, pero se extraviaron de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces vemos que en ese sentido, como estaban los judíos, y como siempre digo, es un tiempo de transición y un tiempo de duda, un tiempo de fe para muchos que consiguieron la salvación, pero los que no creyeron se quedaron en condenación en sí. Y entonces vemos que en ese tiempo de transición muchos no alcanzaron esta salvación, cuando dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces se refiere a un antes
y un después. El antes por la ley y el después es a través del puente de Jesucristo que obtiene la salvación. Entonces, vemos que Israel en sí venían ellos esperando la manifestación, venían buscando, venían corriendo, podemos decir de alguna manera, venían caminando, venían buscando ese camino. Ahora, nos dice en Romanos 9:30 en adelante, dice así la palabra: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, no alcanzó la justificación, la salvación. Y dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obra de la ley. Entonces no pudieron alcanzar salvación. Pero ellos venían buscando en sí en el tiempo de la ley. Y se manifestaba el poder de Dios. Pero cuando apareció el Mesías, cuando apareció Cristo Jesús, ellos no lo creyeron, entonces no pudieron ser participantes de esa gracia, de esa revelación, de esa salvación. Y dice acá la palabra, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo y que hace caer? Como dice la palabra, es Cristo. Vemos que esto lo dice en la palabra, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Pero muchos tropezaron, porque Cristo vino a ser piedra de tropiezo a quienes seguían la ley. Entonces ellos no creyeron, entonces para ellos fue tropiezo, condenación, porque la salvación estaba en Cristo Jesús. Pero ellos al no creer, los judíos, muchos de los judíos, al no confesar que necesitaban el Mesías, que era el Mesías, que era el Redentor, entonces vemos que no pudieron recibir la salvación. Ahora me dicen Romanos 11:5, con respecto a venir buscando, con respecto a corrías bien, con respecto a este versículo cuando dice que cualquiera que se extravía, que se pierde de la doctrina de Cristo, no tiene al Padre y no tiene en sí la salvación. El que persevera en la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora dice en Romanos 11:5, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y por gracia, y si es por gracia, ya no es por obra de la ley, entendamos. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, gracia, el regalo ya no es regalo. Y si por obras, ya no es por gracia. Y si es por obra, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y acá viene lo fundamental en el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, había un grupo, como dice acá, lo que buscaba Israel no lo alcanzaron, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Un grupo que creyó y los demás fueron endurecidos, dice la palabra, la mayor parte. Vemos, un grupo sí, los escogidos sí. ¿Quiénes son los escogidos? Los que aceptaron a Jesús como Salvador. Ese es el grupo selecto, el grupo escogido, como lo dice la palabra, la esposa de Cristo, la novia ataviada. Vemos que todo eso es lo que recibe la salvación. Y los demás fueron endurecidos. Y como está escrito, dice en el 8, Dios les dio el espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no reconocieron su pecado, entonces se endurecieron. Ese espíritu de estupor mismo que estaba en ellos, al no reconocerlo, porque si uno reconoce el espíritu de incredulidad o estupor, como dice acá la palabra, entonces el Señor le va a añadir esa fe, porque ve su necesidad de creer. Entonces vino la palabra y estaba ese estupor en ellos por causa que no creyeron. No reconocieron su pecado. ¿Por qué? Porque iban creyendo, dice, o iban buscando según la ley. Y dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí.
un grupo que sí. ¿Por qué? Porque se reconoce pecador, porque se reconoce necesitado y porque cuando se manifestó el Mesías, ellos creyeron, ellos escucharon la palabra, ellos fueron persuadidos, convencidos y los demás fueron endurecidos. Entonces, estos que tenían la dureza, que tenían la incredulidad, entonces vemos que le endureció totalmente. Vemos que en nuestra naturaleza está el espíritu de estupor, el espíritu de dureza, en sí, el espíritu de incredulidad. Pero ¿qué pasa? Cuando vos no reconoces eso, te agarra ese endurecimiento fuerte y entonces no puedes creer. Y todo lo que, en ese tiempo, por más que vieron los milagros de Jesús, la liberación, ellos decían, los expulsan en el nombre del Belcebú. Demonio tiene. Vemos que condenaban todas las obras o las acciones o los milagros que hacía Jesús. Entonces ese mismo espíritu de estupor dice, para que oyendo no oigan y para que viendo no vean. Eso es lo que le aconteció a Israel. Ahora dice acá la palabra también en Juan 15:6. Juan 15:6. Y vamos a repetir otra vez ese versículo cabecera. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora en Juan 15:6 dice, si alguno no permanece en mí, es echado fuera, como un sarmiento o como una rama, y se seca, y los que recogen la echan en el fuego y se queman. ¿A qué le suena eso? Dice, el que no permanece en mí es echado fuera como una rama. Que no va a pertenecer. No va a pertenecer a Dios, a ese árbol de vida. Vemos cómo dice, es echado fuera. El que no está en mí es echado fuera como una rama y se seca, porque la rama no puede estar sin el tronco, ¿no? Sin el vástago, entonces en sí se seca, porque ¿qué es lo que alimenta? El tronco a la rama, ¿no? Entonces vemos que dice, y se seca, y los que recogen lo echan al fuego y se quema. ¿Y a qué le suena eso? Le echan fuego, le echan al fuego y se quema. No van a tener salvación, pero ¿a qué te suena? Propiamente el fuego. Infierno, que es una figura del tormento nuestro. Vemos cómo habla de juicio, habla de apartarse de la presencia del Señor y habla de una separación. Cuando dice separación eterna o tormento eterno, ¿qué está diciendo? Mientras vos no pedís perdón no vas a tener parte. O sea que el juicio dura para siempre, hasta que reconoces el pecado. Cuando vos reconoces el pecado, ahí es cuando tenés parte con Dios. Eso es lo que está diciendo con respecto a ese fuego eterno, que muchas veces yo no sé si lo agregan en sí, pero yo entiendo que al ver esa incredulidad, si permanece en la incredulidad, eso va a ser eterno, una condenación eterna, y va a seguir siempre en tu vida. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento para perdón de pecados. En cambio, cuando hay arrepentimiento, eso se corta. Entonces ahí tenés la salvación eterna. Mientras vos vas reconociendo ese sacrificio, eternamente te va a servir, siempre te va a servir, mientras que vos reconozcas el pecado. Eso es lo que está hablando. Esto yo lo que entiendo por salvación o por condenación. Muchas veces nos preocupamos, ¿no? Algún día, bueno, Dios me dará la profundidad de todo para poder explicar esto. Yo lo explico por arriba todavía. Pero en sí entiendo esto que nos preocupamos, ¿no? por la condenación, y hay muchas cosas en sí que nos tenemos que preguntar. Tenemos que ir más allá el que no tiene parte con Cristo. Hay lugares que nunca llegó el Evangelio en sí. Y yo digo, una persona que no tuvo la oportunidad de escuchar, yo creo que esa condenación, como entendemos infinitamente en el más allá, después de nuestra muerte, creo que está un poco errada. Para mí el infierno existe, pero está hablando
en esta vida, lo que sufrís. A ver, entiendo yo un poquito, ¿no? Con esto no quiero ser determinante, porque esto es lo que va a traer mucha polémica siempre, por eso no me meto en estas cosas sin poner una doctrina en sí de entendimiento. Un día lo voy a armar bien, pero lo que entiendo yo es que la condenación está acá, y si vos sufrís acá, ¿a dónde querés ser libertado? Acá. Algunos me dirán, bueno, pero escúchame, un tipo como Hitler, por ejemplo, que mandó a matar a miles de judíos, merece la condenación. Entonces, a ver, lo que hizo en vida, y empezamos a hablar así, a conjeturar, ¿no? Pero una persona que no ha hecho nada en su vida y simplemente no siguió la religión, no tuvo esa apertura, a ver, una condenación eterna, o alguien que no escuchó nunca, una criatura, un inocente que murió en la panza de la madre. A ver, otros me podrán poner los versículos, bueno, pero era inocente. No, nosotros ya nacemos en delito y pecado, como dice el Salmo, ¿no? Fuimos formados con delito y pecado. Entonces esa es nuestra naturaleza. Pero entendiendo esto, que la mayoría de la gente, ¿por qué viene acá? Por el sufrimiento. ¿El sufrimiento de cuándo? En esta vida, ¿no es? Y a vos te va a interesar salir en esta vida. El más allá vos no sabés. O sea, nadie viene por el más allá preocupado, me voy al infierno. Nadie viene por eso. Directamente vienen a querer salir de esos problemas, porque todos tenemos problemas en esta vida. Y ahí yo creo que se reparte el cielo y el infierno. ¿En qué estado estamos viviendo? Ahí me encajaría un poquito más en sí. Dios no va a solucionar nada con, por ejemplo, tomaste una decisión, bueno, vos no aceptaste a Cristo como Salvador eternamente, a una llama, vamos a decirlo, espiritual, porque ni siquiera un alma, algún espíritu que lo puede quemar. Entonces, vemos cómo va representando en sí. Un día voy a armarlo totalmente a esto, y eso es lo que yo entiendo también. Nosotros queremos condenar siempre, porque somos de naturaleza condenativa. Hay gente que no merece perdón por las atrocidades que hicieron, y como nombro a Hitler, para mí humanamente no merecería perdón, y ese sí merecería un infierno eterno, pero nosotros no entendemos la misericordia de Dios. Entonces la misericordia de Dios es mucho más grande, entonces es infinita, podemos decir. Entonces, a ver, yo creo que no te puedo asegurar en sí si van a tener parte con Dios. Hay algunos que, por ejemplo, dicen esto como doctrina, que no existe, que es en esta vida. Otros te dicen, bueno, en realidad esas almas no resucitan, no tienen parte con Dios, simplemente muere y ya deja de existir. Pero los que aceptan a Jesucristo tienen parte con Dios. Y hay explicaciones, muchas. En sí yo no soy determinante para hablar esto en una reunión general, generaría bastante polémica. Los versículos tradicionalmente están presentados, sí, para condenación, y vos te mereces esto y lo otro, y nosotros somos los buenos, los que aceptamos a Jesús y merecemos el cielo. Creo que todos tenemos pecado de alguna manera, pero no tienen toda la oportunidad de escuchar, de libertarse. Algunos simplemente porque no llevan una vida tan tortuosa, otros sí, una vida de sufrimiento. Y bueno, para mí, si uno le presenta los pecados a Jesucristo, te liberta. Y vos fíjate que cuando habla del reino de Dios, ¿qué siempre predicamos nosotros con respecto al reino de Dios? Que es en el tiempo de la manifestación de Jesucristo. Así que sentido tendría en el más allá, si nosotros también aparte necesitamos salir del sufrimiento ahora. Y yo creo que a veces es una forma errada, ¿no? Algunos dicen, y bueno, por lo menos se murió y se fue al cielo. Y algunos, porque he escuchado, hermano, que me dijeron así, bueno, vos por lo menos
Tu mamá se murió y vos sabés que la vas a ver en el cielo. Pero a mí mi mamá se murió y yo nunca más la voy a ver porque ella murió sin aceptar a Jesucristo. Entonces ahí no hay consuelo en sí. No hay una salida que te esté libertando. Y para mí es una forma un poquito errada de interpretar porque siempre tradicionalmente buscamos o escuchamos los mensajes según tradición, según lo que viene enseñando, según la doctrina que por años ha persistido, así como esa segunda venida. Yo creo que ahí también hay un poquito de error. Ahora me dirá uno, entonces vamos a pecar todos. Total, no tenemos una paga más allá. Pero sí tenés paga, porque yo creo que si vos pecás en esta vida tenés tormento. Y nadie quiere vivir en tormento, a eso es lo que voy. Yo no quiero vivir en tormento, yo quiero sentir la paz de Dios. Por eso me tengo que apegar a la palabra. Tengo que pedirle perdón, tengo que seguir su consejo para que tenga recompensa en mi vida, porque la recompensa está acá, no es que está en el cielo, o más allá de la muerte. Estoy diciendo la recompensa que tengamos el descanso de nuestra alma acá. Y muchas veces yo creo que sería un poquito injusto, ¿no? Algunos lo explican así: la justicia de Dios demanda y por lo menos tanto tiene condenación. Yo no lo veo de ese lado, sino que creo que está mal explicado o mal entendido. Y yo creo que todos estos problemas los tenemos acá. Y si nosotros vamos a pedir perdón, ¿a dónde comienza la salvación? En esta vida, esto es salvación. Sentir la paz de Dios, la liberación, la salvación del sufrimiento, de la opresión, de la carga. Y el que no quiere aceptar va a seguir en sufrimiento. El que no acepta la palabra de Dios sigue en sufrimiento, como cualquiera de los mortales. A eso es lo que entiendo, ¿no? Porque muchas veces yo creo que tenemos esa parte errada. Para mí, yo entiendo que esta salvación se trata en esta vida, esta liberación. Después somos, más allá de la muerte, un alma con Dios. O si no, ¿cuál es el consuelo para muchos? Por ejemplo, por decirte, a vos se te muere, ponele que quedás embarazada, tenés una criatura, se te muere en el vientre. Según lo que entendemos, es en delito y pecado que está, ¿no? ¿Tuvo oportunidad de escuchar? No. ¿Te van a decir por tu pecado que va a pagar un justo por pecador? O como leímos la otra vez el versículo, si yo diera a mi hijo, dice, ¿salvaría mi alma dando a mi hijo? Ahora, puede pasar que se te muera. Entonces, ¿tu sufrimiento cuál va a ser? La muerte de una hija, ¿no? De un hijo en el vientre. Si eso no tiene solución, entonces el sufrimiento va a persistir, mientras vos vivas. ¿Hay solución a ello? No. Está muerto, vas a decir. Se fue al infierno, sí, por causa de mi pecado. Entonces no hay una solución, no hay un consuelo de Dios, porque toda la paz que te pueda dar el Señor, supuestamente, ¿no? Toda la paz, si estás pensando en la muerte de tu hija, eso ya no tiene solución. Entonces va a seguir el tormento siempre. A eso es lo que quiero apuntar, un poquito, que entendamos un poquito más allá, lo que es el cielo y lo que es el infierno. No hay nada físico, es el tormento en sí. Y una criatura, un inocente, digamos, una forma que entendemos por criatura, no tiene la culpa. No tiene la culpa en sí. Entonces, a eso es lo que voy apuntando, que vayamos preguntándonos más allá, pensándonos más allá. Y esto ya no es la pregunta de ahora. Esto lo pregunté y lo pregunté y lo pregunté. Y no, o sea, quiero un día, a través de mucha lectura, que el Señor me vaya acomodando todo para poder explicarlo. Porque ya el tiempo de mi mamá, como 10 años antes del fallecimiento de mi mamá, se lo había preguntado. Y siempre me hizo ruido eso. Siempre, porque no me encaja. No me encaja como se explica tradicionalmente.
Porque si todos venimos por los problemas que tenemos en esta vida, ¿qué sentido que tiene? No, a ver, que me pague en el cielo. No, queremos salir en esta vida ya. Y tenemos que pelear para eso, ¿a través de qué? De limpiar nuestra mente, ¿no? Y bueno, en ese caso, el entendimiento, si lo tuvieron, por ejemplo, los judíos, como Nicodemo, maestro de la ley, que no entendía la salvación, y le dice, es necesario nacer de nuevo, y ellos lo entendían literalmente, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Entonces esto también lo puedo entender así, que mucha gente lo entiende literalmente, como que hay un infierno en el más allá, espiritual o físico, pero después de la muerte y condenación. Y esa muerte o esa vida, o ese cambio de tiempo, está hablando de dos grupos, que uno recibe la liberación y otro no. El que no aceptó a Jesucristo, no hay salvación para ellos, o no paran de sufrir. ¿Por qué? Porque ya no tienen parte con Dios. Y después está el otro, la otra parte, que justamente recibe la liberación. Ahora uno me dirá, bueno, pero yo soñé que mi papá o mi mamá me hablaba y decían que tenía salvación y que estaban con Dios, y eso me dio descanso. Bueno, yo también tengo una forma de explicarlo a esto, porque yo antes, cuando entendía la doctrina de la segunda venida, siempre soñaba que en el arrebatamiento que me quedaba, porque estaba mal mi vida espiritual. Entonces vos tenés una forma de entender así literalmente, y hasta soñás, hasta poder ver, pero otra cosa es la interpretación según la palabra. Entonces la interpretación según la palabra habla que, por ejemplo, viendo la doctrina del arrebatamiento, que yo no estaba en condición espiritual como para estar con Dios, entonces me quedaba ¿en qué? En el sufrimiento. Entonces en sí hay una explicación, pero lo tenemos que explicar según el entendimiento que el Señor nos da. Yo lo veo por ahí. Igualmente otro día, cuando el Señor permita, vamos a hablar más profundamente de esto, y que Dios me dio la respuesta para poder explicarlo y para poder combatir esas cosas que aparte el ser humano se agarra de ahí. El ser humano que reniega contra Dios o no cree en Dios dice, es un Dios malo, es un Dios que permite muerte, es un Dios que les hace sufrir, le manda al infierno a las personas para que sufren eternamente. ¿Qué amor de Dios me habla? Entonces vemos que justamente se da hincapié de todo eso. A ver, por ejemplo, con la doctrina del paraíso, que Adán dice que pecó, ¿no? Adán y Eva pecaron. Y siempre renegamos, ¿y por qué pecaron? ¿Qué culpa tengo yo de que Adán y Eva pecaron? Entonces la condenación vino para mí. Caímos en condena, caímos en el pecado, somos una raza caída. Y después, cuando ya empezó a explicar mi mamá, hace un par de años, empezó a explicar que en realidad Adán ya tenía el pecado, faltaba la manifestación simplemente. Y como decía, lo daba por versículo en 1 Corintios 15:48, dice, el primer Adán es de la tierra, y el segundo, ¿de cuál es? Es del cielo. Como lo entendimos la otra vez, también, cuando Adán se quería justificar, ¿y qué le dice el Señor? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y esa desnudez habla de pecado en sí, o sea que ya fueron formados así. No es que estaban perfectos. Primero dice que sopló aliento de vida, dice, pero es la primer vida, la satánica, el primer Adán, ese tenemos. Pero después está el espiritual, la esencia de Cristo con nosotros. Entonces eso habla de salvación. En sí, bueno, estoy hablando un poco rebuscadamente, pero para que vayamos un poquito más allá. Dice en Hebreos 6:1. Bueno, la palabra mismo lo dice, ¿no? Yo, viendo Corintios, dice, acomodando lo espiritual, o las cosas que son espirituales, a lo que son del espíritu. Eso tenemos que buscar. Si nosotros somos espirituales, nos va a acomodar el entendimiento también. Dice así la palabra, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Elementales, las primeras enseñanzas, vemos, avancemos hacia la madurez. Y esa es la enseñanza elemental. ¿De qué está hablando?
la enseñanza básica. Era la figura, los rudimentos. Era la figura de la ley, acerca de Cristo, porque mostraba todo por figura. Avancemos hacia la madurez, hacia el entendimiento. No tomando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, o sea, de la ley, sino de la fe hacia Dios. Vemos acá la palabra. Entonces, esta es la forma que quiere Dios. Y vuelvo a leer 1:9 para que tenga el sentido. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces está hablando de la doctrina de Cristo, donde obtenemos la liberación del sufrimiento. Dice, dejando las enseñanzas elementales, la ley, avancemos hacia una fe madura y no tomando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, o sea, de la ley, sino de la fe hacia Dios. Entonces lo que quiere el Señor es la fe ¿en qué? En la palabra de Dios. Y la fe en la palabra de Dios implica que está hablando del sacrificio. Dejemos atrás lo rudimentario, la figura de la ley. Y como dice en Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Vosotros querríais bien, ¿quién? Dice, observó para no obedecer a la verdad. El que cree en Cristo y persevera en su doctrina, ese tiene, ¿a quién? A Dios. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, el camino que nos lleva a Dios y la verdad, como dice acá la palabra manifestada, ya no es figura, entonces está en Cristo. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Este es el camino. El que se extravía de eso no tiene a Dios, no tiene salvación, no tiene liberación. Pero lo que pasa es que nosotros, como explicaba mi mamá, y vuelvo a hacer hincapié en esto. Cuando ella decía que la palabra de Dios habla con distinto lenguaje nomás, y decía que Jesucristo se presentó como camino, como árbol de la vida, y bueno, y da un montón de figuras. ¿Qué es Jesucristo entonces? Como Cordero, ¿qué es Jesucristo? ¿O qué es Dios? Y vemos que lo enseña de muchas formas, o lo explica de muchas formas para poder entender que es los mismos frutos espirituales, la misma liberación de nuestros pecados. A ver, una esencia en sí que nos liberta del sufrimiento. Entonces, entendemos que cuando dice, yo soy el camino, la verdad, entonces, ¿qué es el camino, la verdad? Y entonces el puente es la vida. ¿Qué representa? Y está diciendo con distintos nombres para poder entender qué es lo que representa y qué nos lleva a la presencia de Dios. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, de diferente manera nos va enseñando, como árbol de vida, como camino de justicia, como vereda de paz, como el buen pastor, y bueno, distintas figuras, como río de agua viva, nos está enseñando. Entonces, ¿qué sería Dios? Vemos que en distintas formas nos va explicando para poder entender la esencia de Dios, que nos trae liberación, que nos trae paz. Entonces, cuando vos querés separar, entonces vas a decir, bueno, Dios es esto, o acá dice lo otro, y acá lo otro. Entonces, entendiendo otra vez para que podamos preguntarnos, salvación, ¿qué es salvación? No estoy hablando de liberación de pecado, no estoy hablando del bienestar del alma, no estoy hablando de los frutos espirituales, porque las obras de Satanás o los frutos de maldad, que son hechicería, ira, enojo, contención, murmuraciones, como dice en Gálatas, eso nos lleva al sufrimiento. Entonces, de diferentes maneras, explica lo que es la esencia o la naturaleza de Dios. Y si no lo entendemos así, vamos a decir, no, ¿y la salvación? ¿La salvación de qué? La salvación del tormento, de la opresión, de la carga, del sufrimiento. Eso tenemos que llevarlo todo, que se resume todo en eso, Dios. Y como dice acá la palabra en Hebreos 3:14, Hebreos 3:14, dice así la palabra: porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firmes
hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cómo dice en Hebreos 3:14 en tu versión? Reina Valera. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Somos hechos partícipes de Cristo. Participamos de Cristo, de su naturaleza, de su salvación. Tenemos salvación en Él. Si es que retenemos, porque ellos venían buscando, si es que retenemos firmes, divide dos tiempos, hasta el fin. ¿El fin del tiempo cuál es? En la resurrección. En la resurrección. Y está hablando de su manifestación. Dice, retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cómo dice ahí? De nuestra confianza. Confianza. Y la confianza habla de fe. Entonces, el justo por la fe vivirá. ¿La vida de qué se trata? De sentir la presencia del Señor. La condenación eterna, el tormento, el sufrimiento, ¿cómo lo dice? Muerte, vida de muerte. ¿Vosotros estabais muertos en qué? En delito y en vuestros pecados. Entonces eso representa la muerte. Nuestro tormento. Entonces la salvación, la liberación, hermano. Esto, a ver, entendamos. Juan habla del amor. Dios es amor. Dios es amor. Entonces, a ver, ¿qué sentido tendría una condenación? Eso lo pone en el entendimiento del ser humano, porque el ser humano es vengativo, el ser humano quiere castigar, el ser humano quiere el sufrimiento del que no piensa igual. Desea mal siempre. Vos sos distinto a mí, pensás, no, bueno, vos no sos, digamos, vos no mereces la salvación, vos mereces castigo. ¿Por qué? Porque no pensás igual a mí. Y así somos de naturaleza. Tenemos mucha maldad en sí. Pero como Dios es amor, jamás va a hacer eso. Entonces en sí, siempre lo que habla de condenación y de sufrimiento es porque el ser humano se aparta de Dios. Dios no te va a buscar con un látigo. Vos te apartás de la presencia del Señor. ¿Dónde? Y vuelvo a repetir esto. ¿Por qué sufrió el hijo pródigo? Esa figura es muy ilustrativa. ¿Por qué sufrió? Porque se apartó, se fue solo. No es que lo castigó el padre. Al apartarse de la casa paterna empezó la condenación. Y Dios tampoco nos castiga. Es que empieza la condenación ¿a dónde? Cuando nos apartamos. Vemos que habla igualmente por figura en la ley, como un Dios riguroso, un Dios castigador y así. Pero el Dios de la gracia, lo que explica Jesucristo, dice que Dios es amor. Esa es la naturaleza. Entonces, vamos a tener todo ahí en ese sentido. Yo no sé con qué forma, y como digo, lo voy a ver o vamos a verlo a Dios. Tal vez nos reconozcamos un momento después de nuestra muerte, tal vez no nos relacionemos como familia, porque la misma palabra lo dice, entendiendo hoy esto, mañana puede cambiar. Que dice, se murió, dice, una mujer tuvo 5 maridos, se murió el primero, segundo, ¿cuál será el marido en el cielo? Y dice, en el cielo no se da nada en casamiento. Entendiendo tal vez que es la misma relación, nosotros y Dios, eternamente. Tal vez lo reconozcamos en un momento, pero después nuestro gozo va a ser el contemplar la presencia del Señor o sentirla en sí. Esto es lo que entiendo hoy. Esto es lo que entiendo hoy. Y digo, ahí entiendo más, o esa forma entiendo más la misericordia y el amor de Dios. Una criatura, a ver, en el vientre de la madre que muera, de chiquita o muera, no tiene sentido, hermano, hablar del amor de Dios si en ese sentido hay una condenación eterna. Lo vamos a encontrar y digo, yo no sé, porque nosotros somos almas. Y como le explicaba la otra vez a mi hijo, en el cielo, o sea, yo nací primero y soy tu papá, naturalmente te engendramos con tu mamá, pero tranquilamente se podía dar en
al revés, vos podrías ser mi papá, porque las almas, para mí, o sea, las crea Dios, las manda Dios, nacen, y nos tocó simplemente nacer en tiempos diferentes. Pero, a ver, allá no vamos a tener tal vez una relación de padre, madre, no sé, eso ya no sé. Pero sí que se entiende que la relación con Dios va a estar, y que entiendo yo hoy por hoy que esa condenación, así como entiende, es parte de una enseñanza o de un entendimiento humano, pero ese sufrimiento en sí, o esa condenación eterna, no puede existir de parte de Dios. Eso es lo que entiendo por amor de Dios, para que nos consolemos un poquito, porque creo que todos tenemos familiares, tenemos afectos que no están con nosotros y no entendemos si alcanzaron salvación, si no alcanzaron, y lo único que nos consuela es decir, bueno, Dios es amor, entonces el amor de Dios supera todo eso, supera todo el entendimiento humano, y para poder entender que es una condenación, o en esta vida en sí, sentir la paz, y en esta vida sentir la condenación, pero más allá, yo no le encuentro un sentido hoy por hoy. Amén, seguimos otro día. Sí, un poco más de cintura, pero